Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, nuevamente les saluda su amigo Gustavo Barajas hoy en este día viernes 21 de julio. Estamos aquí nuevamente para estudiar la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra de nuestro Dios y al mismo tiempo compartir con todos ustedes y con todos nuestros amigos, ¿verdad? Que los enviaremos a sus WhatsApps o a sus redes sociales, ¿verdad? Bien, queridos amigos, vamos a iniciar entonces con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a hacer una oración para comenzar con nuestro estudio. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos a usted, Padre Eterno, en esta mañana. Gracias le damos, Padre Eterno, por la vida nuevamente que usted nos da. Gracias por permitirnos despertar un nuevo día. Gracias por habernos cuidado durante esta noche. Gracias, Padre. Gracias por cuidar de toda nuestra familia, de todos nuestros familiares. Gracias, Señor mi Dios. Ahora, Padre, en estos momentos suplicamos su santa dirección, pues, ya que en estos momentos nos disponemos a abrir su Sagrada Escritura, por favor, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos capacite para poder entender y poder poner en práctica en nuestro diario vivir. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, entonces iniciamos. Viernes 21 de julio, para estudiar y meditar. ¿Sí? Detrás de la epístola a los Efesios hay una historia que a menudo se repasa a medias o se hace alusión a ella. Los principales acontecimientos de la narración son los siguientes. Y vamos a ver. Número 1, la elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. Eso lo encontramos en Efesios 1, 4 y 5. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente. Efesios 1, 4. Efesios 1, 4 y 5. Dice así: Asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Y de ahí vemos el número 11, dice: en él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Vemos, queridos amigos, ¿sí? Desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Ya estábamos predestinados, ya estábamos en sus planes de nuestro Dios. Ese es el número 1. Número 2, su existencia pasada y perdida, ¿sí? Eso lo vemos en Efesios 2 del 1 al 3. Vamos a dar lectura nomás a esos versículos 2 del 1 al 3. 2 del 1 al 3 dice: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Sí, entonces aquí vemos, queridos amigos, nuestra historia pasada, ¿verdad? Nuestra perdición en la que antes andábamos. Entonces aquí estamos viendo ya vamos con dos, ¿verdad? De nuestra historia, vamos dos. Vamos al número 3, dice: la intervención de Dios en Cristo para salvarnos, ¿verdad? Para salvar al mundo. Y vemos ahí Efesios 1, 7 y 8. Efesios 1, 7 y 8 dice: en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Ahí es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra a morir en nuestro favor, en nuestro lugar. ¿Sí? La intervención de Dios en Cristo para salvarla. Número 4. Su aceptación del Evangelio. ¿Sí? Ahí e implícita en otras partes, en otro tiempo, sin esperanza. Ahora posee la misma esperanza hacia la cual avanzan los ¿qué dice? Avanzan los creyentes, ¿sí? Entonces ahí vemos, queridos amigos, la aceptación del Evangelio. Vamos a Efesios 1, 12 y 13. Efesios 1, 12 y 13. Dice, para que nosotros que primero esperando en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Ahora, ese es el número 4. Número 5. La vida actual de los destinarios como discípulos, aunque viven en una época plagada de peligros y de oposición por parte de los poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que les ofrece su exaltado Señor. ¿Sí? Eso lo vemos en Efesios del 1:15 al 23. ¿Sí? Ahí es donde la vida actual de los destinarios como discípulos. ¿Sí? Vamos a ver rapidito. Efesios 1:15. 1:15 dice, por esta razón yo también, habiendo oído de la fe que tenéis en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándolos en mis oraciones, pido que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios debajo de sus pies y le puso a él por cabeza. O sea, nuestro Señor Jesucristo le puso como cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, queridos amigos, ya vimos que tanto ha hecho nuestro Dios por nosotros. Número 6. En la figura culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía. Sí, ahí nos decía, lo acabamos de estudiar en Efesios 13:14, ¿verdad? Que fuimos sellados por el Espíritu de nuestro Dios. Y ese Espíritu Santo es como una garantía, ¿sí? Que llega, ¿verdad?, hacia nosotros cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos bautizados es cuando desciende sobre nosotros el Espíritu Santo y nos da una garantía de que ya somos suyos, y nos da como una garantía de la herencia que recibiremos en el futuro. Ahora, en este momento culminante, los destinarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia que ya les fue otorgada en Cristo. Por eso, queridos amigos, cada uno de nosotros, si aceptamos a Cristo, estamos aceptando la herencia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Dios nos da esa herencia sin nosotros merecerla, ¿sí? Él nos ama tanto y quiere lo mejor siempre para nosotros. Dice
nos da por Cristo, ¿verdad? Y por su fe en Cristo se les otorgará un lugar en la era cristocéntrica venidera. ¿Sí? Ahí es cuando estaremos viviendo con nuestro Señor Jesús 1000 años. Ahí es donde entra el milenio. Estaremos 1000 años con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Después de esos 1000 años dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo hacia la tierra. ¿Sí? Y el enemigo intentará atacar a la nueva ciudad. ¿Sí? La ciudad Jerusalén, la nueva Jerusalén, dice que intentará, dice la palabra de nuestro Dios, que intentará ir a hacer guerra. ¿Sí? Todos los que quedaron aquí, ¿sí? Les hará para que compitan, combatan con la ciudad, la nueva Jerusalén. Pero será en vano, porque ahí es donde nuestro Dios le pondrá fin al enemigo. ¿Sí? Ahí es donde recibirá su destrucción total y ya no existirá más el enemigo de Dios. ¿Sí? Queridos amigos, entonces es un bonito futuro que nos espera. Por eso hagamos todo lo que está de nuestra parte, queridos amigos. Aceptemos a nuestro Señor Jesús. Seguimos, queridos amigos, con nuestra lección. Pasamos, dice, la historia subyacente de Efesios, dice, no es solo la historia de los creyentes del siglo I, sino también de nuestra propia historia. ¿Cuál de los principales pasos o etapas de esa historia te da más esperanza en este mundo? Queridos amigos, a mí, por ejemplo, me da más esperanza el saber, por ejemplo, que sería el primero, dice, la elección divina de la gente desde antes de la creación del mundo. Qué bonito es saber, queridos amigos, que mi Dios tenía ya preparado, ¿sí?, algo para mí. Ya estaba yo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba yo en ese listado de los que vamos a ser salvos, ¿sí? Pero sí debemos, Dios ya tiene nuestro nombre ahí, ya nos tiene ese lugar apartado, pero solo está también de nuestro comportamiento. Y también la número 3, la intervención de Dios en Cristo para salvarme, para venir a dar su vida por mí, queridos amigos. Sí, eso es lo que me motiva a seguir en el camino de Dios. Sí, y yo creo que todos los puntos son importantes, los 6 puntos, pero yo me enfocaría en esos dos, queridos amigos, en esos principales pasos o etapas, ¿verdad?, de nuestra historia. Ahora, número 2. ¿Por qué crees que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso de su audiencia y la invita a reflexionar sobre su vida anterior a la conversión? Queridos amigos, ¿por qué creen que Pablo, sí? ¿Por qué creen que Pablo recuerda con tanta frecuencia el pasado pecaminoso? Queridos amigos, ¿por qué creen que Pablo le da mucha importancia? Porque él nos deja su ejemplo, queridos amigos, de quién era él. ¿Sí? Él era Saulo, sí, Saulo de Tarso, y él estaba en contra de los cristianos. ¿Sí? Vemos por él que le dio buen visto a que Esteban fuera muerto, apedreado. ¿Sí? Él consintió ya que él tenía pues a su mando la gente, ¿verdad? Era alguien importante, ¿sí? Él dio el visto bueno y adelante, todos empezaron a atacar a Esteban. Bueno, cuando iba hacia Damasco, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesús, dice que él iba también iba a dejar entregar cartas, pero con el propósito de que si encontraba cristianos, iba y los encarcelaría, o les daría azotes, bueno, iba en contra de los cristianos. Por eso es que nos insta a que recordemos de nuestra vida pasada y ahora en cómo vivimos, qué vida llevamos ahora. Él nos los deja como ejemplo, su vida. Sí, por eso recuerda mucho
en donde estábamos, ¿sí? ¿Qué deseos complaceamos? Dice que complaceamos nuestros deseos carnales. Estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Entonces, todo eso nos hace reflexionar. Por eso es de que Pablo le da mucha importancia a la vida pasada. Ahora, compara el resumen del Evangelio de Pablo en Efesios 2, 8 al 10 con su resumen anterior en Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué temas similares aparecen en ese... ¿qué temas aparecen? ¿Qué temas similares aparecen? ¿En qué se diferencian? Vamos a ver. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Aquí Pablo deja bien en claro que somos salvos solamente o por medio de la fe en Jesús, no por nuestras propias obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces, queridos amigos, aquí nos deja claro que somos salvos por la fe que tenemos en Jesús. Ahora vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, 16 y 17. 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Queridos amigos, aquí vemos, dice la pregunta, ¿sí? ¿Qué temas similares aparecen aquí? El tema de la fe. Vemos que en Efesios 2, 8 al 10 habla acerca de la fe, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué nos menciona también en Romanos? ¿Sí? Igual nos habla de la fe. Entonces, ¿cuáles son los temas que aparecen aquí que son muy similares? El tema de la fe. Ahora, ¿en qué se diferencian? Vamos a ver nuevamente Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo que en él cree, al judío primeramente, también al griego, porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. ¿En qué diferencia encontramos aquí, queridos amigos? Aquí encontramos la diferencia en que el justo vivirá por la fe, ¿sí? Y por eso dice que son temas similares porque ¿en qué se diferencian? Que el justo vivirá por fe. Y el otro nos decía que somos salvos por fe. Encontramos vivimos por fe, y el otro somos salvos por fe. ¿Sí? Esa es la diferencia. Somos salvos por fe y el otro vivimos por la fe. ¿Sí? Esa es la diferencia, pero vemos que son temas similares. Ahora, si bien las buenas obras de los creyentes no juegan ningún papel en su redención, en el sentido de en el sentido de que estas nunca puede dar a nadie ningún mérito salvífico ante Dios. ¿Qué papel importante juega en los planes de Dios para los creyentes? ¿Qué papel importante juegan entonces en los planes de Dios para los creyentes? Efesios 2:10. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 2:10. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, queridos amigos, somos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras. Vemos aquí, no podemos hacer buenas obras así, o sea, no podemos en pocas palabras salvarnos por nuestras propias obras, porque las buenas obras los hacemos porque fuimos creados en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso ya estaba, Dios mismo lo hizo. Entonces vemos aquí, queridos amigos, claramente que no podemos hacer ningún mérito nosotros para salvarnos, porque eso lo hizo Dios, ¿sí? Dios nos preparó, nos hizo para que andemos en buenas obras. No podemos decir, no, es que yo hago buenas obras. Es que es el poder de Dios que nos ayuda a que andemos haciendo buenas obras. ¿Sí? Si vamos entendiendo, por eso dice qué papel importante juega en los planes de Dios para los creyentes. Las buenas obras. Pero con eso nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Con ese plan fuimos creados. Con ese propósito para que hagamos buenas obras y andemos en ellas. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, ya vimos que solamente somos salvos por la fe, no por obras. Sí, porque las obras buenas las hacemos si andamos en el camino de Cristo Jesús. Si no ando en el camino de Cristo Jesús, queridos amigos, quizás haré buenas obras, pero lamentablemente no haré las obras la que Dios espera que nosotros como seres humanos hagamos. Esto ha sido la lección, queridos amigos. Le agradezco que se haya quedado al final, ¿sí?, de este video. Bien, vamos a hacer una oración para finalizar. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted humildemente para darle las gracias, Padre Eterno, porque nos ha permitido en estos momentos estudiar su santa palabra. Ayúdanos, Padre, que todo lo que hemos estudiado y aprendido en esta mañana, que lo llevemos grabado en nuestra mente y en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Gracias, Padre Eterno, porque nos da el entendimiento. Gracias porque usted nos hace ver que somos salvos solo por su gracia de usted, por la fe que tenemos en ti, Padre Eterno. Gracias, Señor mi Dios. Gracias por hacernos también para andar en obra buena. Ayúdanos pues a realizar toda obra buena, mi Dios, porque sabemos que eso sí es de su agrado. Suplicamos nos perdones si quizás no lo hacemos, pero Padre, ayúdanos para hacer toda obra buena. En Cristo Jesús lo rogamos y lo suplicamos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Espero que sea de gran ayuda para su vida espiritual y espero también pueda compartirlo. No debemos ser egoístas, sino debemos compartir lo que nuestro Dios nos ha puesto en nuestra mente en esta mañana, estas palabras que hemos recibido de parte del Señor. Como les digo, no son palabras mías, amigos, sino son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.